Como 32 años llevo más o menos trabajando en imprenta. Casi toda una vida, más de 3 décadas, entre engranajes, planchas, tinta y prensas, Ramón ha visto crecer el negocio, pero también su agonía. Y eso hace que tú no puedas negociar un sueldo. Como ha ido bajando el trabajo, ya no puedes aspirar mucho a un sueldo muy alto. Gana un poco más que el sueldo mínimo y por eso le importa qué pasa con el reajuste. Cuando es más alto el sueldo mínimo, uno que tiene un oficio tiene un colchón como para poder solicitar un poco más de sueldo. Y ese es el efecto que tiene el debate del salario mínimo para todas las empresas y todos los trabajadores. Esto genera una señal para los trabajadores y para los procesos de negociación. Sí, es un insumo que toman las empresas y que toman, por cierto, los trabajadores y los sindicatos. En Chile, cerca de 800.000 trabajadores ganan el sueldo mínimo y la mayoría, como Ramón, trabajan en microempresas. Un 43% es donde más se concentra el pago del salario mínimo, seguido de las grandes, pequeñas y medianas empresas. Nos suben los arriendos, tenemos que pagar a veces mayores impuestos, eso mismo nos afecta a tener 2 trabajadores, tener que despedir uno y quedarnos solamente con uno. O sea, los costos para nosotros cada vez son más altos. Estos reajustes son importantes en términos del costo salarial. Cuando estamos hablando de este tipo de reajustes, que son más elevados que la productividad, implica una presión sobre esos costos salariales. Aunque algunos piden un incremento mayor, elevar el sueldo más allá del 6,1% real que propuso el gobierno. Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la economía en el último año, yo creo que era posible hacer un esfuerzo mayor. Porque no es suficiente, trabajadores del comercio, agricultura, manufactura y construcción deben lidiar con un sueldo que no supera los 300.000 pesos brutos. Pero no alcanza. Igual siempre estáis ahí al 3 y al 4, con crédito, con tarjeta, pidiendo préstamos. Es muy importante que el salario mínimo crezca de alguna manera siguiendo el crecimiento de la economía, el crecimiento de la productividad. Si no ocurre, la situación de desigualdad aumenta. Me encantaría pagar un sueldo más alto, pero no lo puedo hacer en este momento porque cada vez el trabajo baja más y los sueldos hemos tenido que mantenerlos para no tener que despedir a nuestros trabajadores. Un equilibrio complejo de alcanzar, chilenos con ganas de tener un sueldo más alto y microempresas que luchan por sobrevivir. El debate por el salario mínimo continúa.